Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto volver a compartir una semana más. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante: derecho penal, nuevas corrientes y un análisis de la imputación objetiva dentro del sistema penal ecuatoriano. Para eso tenemos a un gran invitado que en este momento se encuentra al lado mío. Se trata del doctor Olago Hernández, un experto en derecho penal con una gran trayectoria profesional en la función judicial. Bueno, quiero comentarles que esta masterclass se desarrollará durante el tiempo que considere necesario el doctor como ponente. Nos explicará acerca de su obra La imputación objetiva dentro del sistema penal ecuatoriano. Ya se encuentra en las librerías del país. Ustedes pueden adquirir de una vez que escuchen esta charla, que está muy interesante y que en pocos momentos va a irse desarrollando. En este sentido, quiero comentarles acerca de la hoja de vida de nuestro invitado. El doctor Olago Hernández, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena en la Universidad del Regional de los Andes, magíster en Ciencias Judiciales por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Tiene una amplia experiencia. Actualmente es el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Esperamos que disfruten. En pocos momentos ya se unirá con nosotros. Bienvenidos a Diálogos de Derecho EC. Hoy hablaremos sobre la imputación objetiva dentro del sistema penal ecuatoriano, un análisis del derecho penal. Esperamos que disfruten, sea de su agrado. Bienvenido, mi estimado doctor. Bueno, buenas noches a usted y gracias por esta cordial invitación y un saludo muy especial pues a todos pues quienes nos van a escuchar a través de este medio. Ya, bueno, muchas gracias. Yo ingresé como juez penal aquí en la ciudad de Ibarra en el 2008. En el Tribunal de Garantías Penales. Bueno, en ese tiempo se llamaba Tribunal Penal. Y bueno, a raíz de eso es lo que siempre tuve yo una gran inquietud ya en ese tiempo, cuando en el Código de Procedimiento Penal, que en ese tiempo se llamaba, que casi no ha variado con lo que dice hoy pues el Código Orgánico Integral Penal, refiriéndome pues a la finalidad de la prueba, ¿no? Y que dice pues que la finalidad de la prueba es llevar al convencimiento del juzgador acerca de los hechos y circunstancias de la infracción y la responsabilidad del procesado. Palabras más, palabras menos, eso es lo que se decía en el Código de Procedimiento Penal de aquella época, con lo que dice hoy el artículo 453. Bien, entonces, ¿cuál era mi preocupación? De que generalmente, claro, yo me voy a referir al medio, ¿no? Al medio, aquí en Imbabura. Y entonces, lo que se acostumbraba, y se acostumbra inclusive hasta el día de hoy, es decir, que los señores profesionales del derecho, inclusive los juzgadores, se remiten a hacer un análisis desde este punto de vista, ¿no? En la resolución se remite a hacer un análisis única y exclusivamente desde este punto de vista. Es decir, con la prueba practicada en el juicio, se ha determinado los hechos y circunstancias de la infracción y la responsabilidad del procesado. Pare de contar. Entonces, esto es lo que generó en mí una gran preocupación en cuanto a que si una resolución está orientada únicamente desde este punto de vista, entonces como que está bastante superficial, ¿no? Como que no hay un contenido de fondo como para poder tener la certeza, la seguridad, bueno, la certeza no existe, ¿no? Como para tener la convicción, diríamos, en cuanto a que realmente el procesado
sea el responsable, ¿no? Y por eso es que, claro, a medida que va avanzando un poco, ya en las reformas del 2009, en marzo del 2009, es en donde ya un poquito mejora el procedimiento, ¿no? Y bueno, claro, con la entrada en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Pero bien, para ir avanzando un poquito más, el asunto es que es indiscutible que con el Código Penal anterior, el sistema que nos regía, el sistema penal que nos regía, era el causalista, no queda la menor duda. Y con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, como quedamos ya un brinco, como quedamos un salto. Es decir, avanzamos un poco más, yo diría, hacia una mixtura, ¿no? Hacia una mixtura, porque de acuerdo al contenido del Código Orgánico Integral Penal, no podría yo asegurar que hayamos entrado exclusivamente al finalismo, ¿no? Al sistema de la acción final, sino que yo diría que existe esta mixtura entre el finalismo como también con el funcionalismo, ¿no? Y entonces, por ende, entra ya en juego también la imputación objetiva, ¿no? Y bueno, ahora, para que haya un poquito más de concatenación en este tema, pues que se nos ha propuesto, diríamos, cómo es el desarrollo del derecho penal a través del pasar del tiempo, a través de la historia, especialmente en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX. Y entonces decíamos que imperaba al inicio y durante todo el siglo también, el siglo XX, imperaba el sistema causalista, ¿no? Eh, cuyos precursores, diríamos, Belling y especialmente Franz Boslins, ¿no? Y claro, el problema es que las causas, los problemas que se dieron durante todo ese largo tiempo, como que tuvieron dificultad al ser solucionadas o al no tener una solución con el sistema causalista. Porque todo mundo sabemos de que simplemente eh, bastaba que el autor ejerza una acción y, en definitiva, ese resultado era imputado a él, ¿no? Por ejemplo, se decía, pues uno de los ejemplos típicos, va el cazador, eh, una persona que se dedicaba a la cacería, va al bosque y bueno, pues en la creencia él de que se trata de un animal, entonces él acciona el arma, dispara y resulta que no ha sido el animal, sino una persona, ¿no? Y entonces, de acuerdo pues a este sistema causalista, definitivamente él era el causal. Él fue el que accionó, él fue el que cogió el arma, disparó y por lo tanto, sin ningún análisis, sin ningún razonamiento, simplemente, pues, de acuerdo a esta teoría, él era el culpable. Así de sencillo. Entonces, claro, esto trajo muchos problemas. Y por eso es que luego ya, a partir de la década de los 30, de la década anterior, Belzel, Hans Belzel, este famoso tratadista alemán, es el que crea la teoría de la acción final, en donde, claro, se supera largo a la teoría anterior, porque simplemente aquí una acción tiene que estar precedida de un fin, de una finalidad. Es decir, yo ejecuto una acción, pero siempre tendiente a un fin. Y si es que ese fin, y si es que ese fin se logra, ese resultado se consigue, entonces, claro, si ese resultado es lesivo, ¿no? Lesiona un bien jurídico protegido, consecuentemente, pues a mí se me tiene que imputar de eso. A mí se me tiene que atribuir ese resultado. Bien, entonces, en el mismo ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de la acción final, el cazador disparó en la creencia
de que se trataba de un animal al que él va a cazar y resulta que no fue un animal, sino una persona. Entonces, desde esta teoría, a él no se le imputa ese resultado, porque no estaba en su convicción, no estaba en su voluntad, no estaba en su creencia de matar a una persona de ninguna manera, sino al animal de cuya cacería, pues de esta actividad, él hace su vida. Entonces, estas son las dificultades y cómo vamos avanzando. Pero bueno, entonces, con esta teoría de la acción final, vemos que en definitiva se solucionan muchísimos problemas que no se pudieron solucionar con la teoría de la acción causal. Bien, ahora llegamos prácticamente ya a la década de los 60. Unos autores dicen que desde 1970, otros dicen desde 1960, en donde cobra una real importancia esto del funcionalismo y especialmente dentro del funcionalismo la teoría de la imputación objetiva. Y claro, en definitiva, la imputación objetiva se dice que es una teoría mejorada, una teoría que ha sido superada a lo que tiene que ver con el causalismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el causalismo fue reemplazado por el finalismo, pero en suma, y eso es la verdad, en suma, vemos que el causalismo está latente, está vivito ahí en el derecho penal, no desaparece el causalismo como tal, la causalidad como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, según los teóricos de la imputación objetiva, ellos pues aseguran de que simplemente, especialmente Wolfgang Fish, ¿no? Él dice que la teoría de la imputación objetiva no es sino la causalidad mejorada, la causalidad actualizada, más pulida, más perfecta. Y entonces, con la teoría de la imputación objetiva, lo que en definitiva se busca, lo que nosotros podemos colegir de todos los estudiosos de todas las obras de la imputación objetiva, de la gran mayoría de ellos, es que lo que se busca en definitiva es que un resultado lesivo sea única y exclusivamente imputado a la conducta del autor, a la conducta del procesado, para que no quede ninguna duda, no quede el menor resquicio de que de pronto ese resultado pudo obedecer a otros cursos causales, sino única y exclusivamente a la conducta del procesado. Por eso se dice, el resultado tiene que ser reconducido a la conducta. Porque hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos. A dispara B. Y claro, los disparos son definitivamente mortales, ¿no? Pero en ese momento no muere. Producto de las heridas, es trasladado al hospital. Y en ese traslado en la ambulancia sufre un accidente. No, ese accidente no imputable al conductor de la ambulancia, sino a un tercero. Y producto de ese accidente, quien fue disparado muere. Entonces, mire usted, si bien es cierto, tenemos un resultado lesivo, pero ese resultado lesivo no puede ser imputado de ninguna manera a la conducta del autor del disparo. Porque si bien es cierto, él le disparó, pero él murió no por los disparos. La víctima no murió por los disparos, sino producto del accidente de tránsito. Entonces, de esta forma puede suceder muchos cursos causales en donde son los determinantes para un resultado final. Y por eso es entonces que la imputación objetiva, la trascendencia
de la imputación objetiva es de que un resultado final sea atribuido única y exclusivamente a la conducta o comportamiento del procesado. Eso es lo que en definitiva busca la imputación objetiva. Bien, ahora, de acuerdo asimismo a la doctrina mayoritaria, ¿no? El mismo Roxin, profesor Roxin dice que la imputación objetiva debe ser aplicado a determinados delitos, no a todos, especialmente a los de resultado. A los de resultado. Bien, pero la gran mayoría de autores y en definitiva la doctrina coinciden, entre ellos también Wolfgang Fritz, famoso también tratadista vecino de aquí del país, vecino país de Colombia, Yesid Reyes Alvarado, ¿no? Ellos dicen lo mismo Zaffaroni, ¿no? El pequeño Raúl Zaffaroni, maestro argentino. Ellos dicen pues de que la imputación objetiva, bueno, lo mismo también muchos autores peruanos, García Cabero, ¿no? Percy García Cabero. Entonces, ellos dicen, españoles lo mismo, ellos dicen que la imputación objetiva es aplicable definitivamente a todos los delitos, sin excepción alguna. Entonces, con esta posición mayoritaria, no queda duda de que la imputación objetiva es aplicable en definitiva a todos los delitos, el tipo que sea, el tipo que se trate. Bien, entonces vamos avanzando un poco en cuanto a la aplicación, pues no hay ningún problema. Ahora, la ubicación de la imputación objetiva. Asimismo, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, ¿no? De acuerdo a la doctrina mayoritaria, yo creo que casi diríamos, es unánime la posición en cuanto a que la imputación objetiva está ubicada dentro de la tipicidad en el tipo objetivo. Es decir, pasa a formar como uno más de los elementos del tipo objetivo. Entonces, hasta ahí tampoco le vemos ningún inconveniente. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la imputación objetiva? Aquí tenemos un poco de complicación, porque los elementos que estructuran la imputación objetiva, vemos que está integrada la imputación objetiva desde el punto de vista que cada uno de los autores lo han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en resumen, conforme yo diría a uno de los principales exponentes de la imputación objetiva, que es Klaus Roxin, maestro alemán, tenemos tres. Primero, la creación del riesgo jurídicamente relevante y desaprobado. Ese sería el primer elemento, según Roxin. El segundo elemento, la realización del riesgo en el resultado, ¿no? Y el tercero, el ámbito de protección de la norma o alcance del tipo. Esto desde el punto de vista del profesor Roxin. Ahora, desde el punto de vista del profesor Jacobs, también alemán, y otro también de los principales, diría yo, precursores de la imputación objetiva, en cambio, él simplemente lo resume en dos. La imputación, él habla directamente de la imputación de la conducta o comportamiento como primer requisito, y el segundo elemento o requisito es la imputación al resultado, ¿no? Es decir, mientras Roxin nos habla de los tres elementos, la creación del riesgo, la realización del riesgo, el ámbito de protección, Roxin, Jacobs, en cambio, nos habla de la imputación de la conducta o comportamiento y de la imputación del resultado. Bien, ahora,
eh, muchos autores lo toman como sinónimo en cuanto al contenido de uno de los principales, de uno de los primeros, del primero de los requisitos, que es la creación del riesgo. Mientras unos hablan de la creación del riesgo, otros autores o profesores los llaman, en cambio, la creación del peligro. Es decir, lo toman como sinónimos tanto al riesgo como al peligro. Es decir, como sinónimos, como palabras que tienen el mismo significado, el mismo contenido. Entonces, y sobre eso, pues hacen un análisis bastante profundo. Inclusive entre ellos, pues tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? En lo que tiene que ver a este elemento del primer requisito, que es la creación del riesgo, peligro, el profesor guayaquileño, eh, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Entonces, tenemos que, en definitiva, decíamos que de acuerdo a los dos maestros, los elementos varían un poco en cuanto a cómo lo denominan ellos. Pero a más de estos elementos, según muchos autores, se agregan otras teorías, como componentes también de la imputación objetiva. Por ejemplo, la disminución del riesgo, el incremento del riesgo, la interrupción del nexo de imputación, la relevancia del transcurso del tiempo entre conducta y resultado, el principio de insignificancia, la falta de correspondencia entre el riesgo y el resultado jurídico, conductas alternativas conforme a derecho, los cursos causales hipotéticos, resultados tardíos, la previsibilidad, la evitabilidad, la puesta en peligro de un tercero aceptada por este, etcétera, etcétera. Todos estos son otras teorías que vienen a formar parte también de la teoría general de la imputación objetiva. Y claro, tenemos un autor brasileño que él resume en definitiva a más de los dos elementos que según el profesor Jacobs lo configura a la imputación objetiva, y lo resume en cuatro, que es el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la imputación a la responsabilidad de la víctima. En esos cuatro elementos, en estos cuatro elementos, lo resume este autor en cuanto a la teoría según el profesor Jack. Ahora, varios autores, según lo que hemos investigado, ¿no? Vemos que desde su punto de vista, desde su posición en la doctrina, vemos que muchos de los principios o muchas teorías que acabo yo de enunciar, unos le colocan en el primer elemento de la imputación objetiva, que es en la creación del riesgo jurídicamente relevante y desaprobado. Entre ellos, el mismo profesor Roxin le pone, por ejemplo, el riesgo permitido, el principio de confianza. Entonces, todo depende, como digo, desde el punto de vista que el profesor esté dentro de la doctrina para conjugar todos estos elementos, todas estas teorías y ubicarle en lo que tiene que ver a la imputación objetiva. Ahora, decíamos, si la imputación objetiva, desde el punto de vista de Roxin, está configurado por tres elementos, voy a repetir: la creación del riesgo jurídicamente relevante y desaprobado, la realización del riesgo en el resultado y el ámbito de protección de la norma o alcance del tipo, según el profesor Roxin, y según el profesor Jacob, decíamos, la imputación a la conducta y la imputación al resultado. Entonces,
Todos estos elementos están conjugados o compuestos a su vez por otras teorías o por otros subelementos de los que yo ya había indicado. Y entonces de esto se puede esbozar ya una definición. Y en suma, entonces, ¿qué es la imputación objetiva? Y entonces, claro, varios autores eh, lo definen a la imputación objetiva desde su punto de vista, ¿no? Pero, más o menos resumiendo, podemos nosotros asegurar que la imputación objetiva es todo un conjunto de teorías, todo un conjunto de elementos que entre ellos están íntimamente relacionados, ¿no? Concatenados a efecto, a efecto de determinar que el resultado final obedezca o sea atribuido única y exclusivamente al comportamiento o conducta del procesado. Es decir, algo que ya lo dijimos también, es decir, que ese resultado final no obedezca a otros cursos causales, ¿no? Que no obedezca de pronto a que en el decurso, ¿no? En la comisión del delito hayan intervenido otros elementos ajenos a la conducta del procesado. Entonces, esto es lo que en definitiva resume lo que es la imputación objetiva. Ahora, el aporte que yo hago en este libro que se llama La imputación objetiva en el sistema penal ecuatoriano, es que yo hago ya un estudio un poco disgregado, particularizado en lo que tiene que ver a cada uno de los elementos de la imputación objetiva. Es decir, estamos hablando de que el primer elemento constitutivo de la imputación objetiva es la creación del riesgo jurídicamente relevante y desaprobado. Entonces, un poco se explica, bueno, ¿y qué es crear? ¿Y qué es riesgo? ¿Qué es jurídicamente? ¿Qué es desaprobado? ¿No? Para poder entender hacia dónde es lo que nos lleva a la imputación objetiva, ¿no? Y lo mismo con respecto al segundo elemento, cuando se dice la realización del riesgo en el resultado. Y entonces, en el momento que nosotros hacemos, vamos entendiendo el significado de cada una de estas palabras, de cada uno de estos componentes, entonces tenemos la plena certeza, la plena seguridad de, de que la imputación objetiva está implícitamente en la parte dogmática del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, en el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, nos dice, son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos. Son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Bien, ¿qué nos dice el primer elemento? La creación del riesgo o peligro, porque decíamos que unos autores lo toman como sinónimo, yo creo que es la mayoría, ¿no? Lo toman como sinónimo al riesgo y al peligro. Y entonces, este peligro tiene que ser relevante, tiene que ser jurídico, tiene que ser desaprobado. Ahora, ¿y cómo se crea? Si el primer elemento de la imputación objetiva decimos crear el riesgo. ¿Y cómo se crea? Obviamente, crear, ¿qué significa? Crear significa producir algo de la nada.
crear algo que no existe y por efecto de la conducta o comportamiento del hombre, entonces se llega a producir algo, se crea algo. Entonces, la creación del riesgo. Está claro que la creación es a través de la conducta o comportamiento. Y esta conducta o comportamiento, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo al mismo Código Orgánico Integral Penal, tiene dos figuras o dos institutos. Es a través de la acción o a través de la omisión. Es decir, el comportamiento humano o conducta humana se manifiesta a través de la acción u omisión. Entonces, miren ustedes cómo está entrelazado, interrelacionado la imputación objetiva en sí con la dogmática penal, con la teoría del delito. Y esto prácticamente está en todos los códigos. Por eso es que se decía, claro, hemos escuchado que cómo se puede aplicar la imputación objetiva en el Ecuador si no está positivizada. Si eso no dice la ley. Entonces los grandes doctrinarios nos enseñan esto. O sea, no necesariamente tiene que estar previsto en el código que diga, en el Ecuador está aplicable, es aplicable la imputación objetiva y que de acuerdo al artículo tal, en el artículo tal, está dando la definición de lo que es la imputación objetiva. En otro artículo se indica cuáles son los componentes. En otro artículo dice a qué delitos nomás es aplicable la imputación. No. La imputación objetiva está interrelacionada, está entrelazada, está ahí. O sea, forma parte, diríamos, del núcleo, forma parte del condumio de lo que es la dogmática penal. Y por eso es que en ese sentido digo, es mi aporte, sí, yo diría con toda la humildad del caso, la sencillez del caso, ese es mi aporte en ir haciendo este análisis disgregado, ¿no? Particularizado de cada uno de estos componentes para dar a entender cómo está implícita la imputación objetiva en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, claro, miren ustedes, decíamos, crear el riesgo a través de la conducta, sea con la modalidad de la acción o la modalidad de la omisión. Un riesgo, el riesgo o peligro, algo inminente que puede suceder, ¿no? Entonces, pero claro, este peligro tiene que ser jurídicamente relevante. Jurídicamente relevante, ¿qué significa? Si yo monto una empresa, cualquier tipo que sea, el montar esta actividad implica un riesgo. Vivimos en una sociedad de riesgos a propósito de esto, ¿no? En donde todo riesgo siempre hay, al vivir en esta sociedad de riesgos, toda actividad ejercida por el hombre, cualquiera que sea, siempre lleva implícito ese peligro, ese riesgo de que pueda suceder algo. Pero mientras esto esté dentro del campo de lo permitido, no pasa nada. Conducir un vehículo, trasladarse en vehículo, ¿no? Subir gradas, subir en un ascensor, en un elevador, manejar un montacargas, etcétera, etcétera. Todo esto conlleva peligros. Pero mientras no rebasen de lo permitido a lo prohibido, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que nos dice este primer elemento de la imputación objetiva? El riesgo jurídicamente relevante. Para que este riesgo sea jurídico, tiene que estar previsto en la ley. ¿Y cómo en la ley? A través precisamente de la tipicidad. A través de los tipos, a través de los casos hipotéticos que nos pone el Código Penal, a través de los tipos penales. Entonces, si ese riesgo creado por la conducta del hombre o de la omisión
está enmarcado o se adecua a uno de los tipos penales previstos en el código, entonces cae ya en lo jurídico. Porque caso contrario, al ser atípico, al derecho penal no le interesa, no se pone en marcha, no se pone en juego el derecho penal y no pasa nada. Entonces simplemente no es jurídico. Irrelevante, relevante, ¿por qué? Porque es de trascendencia, es de importancia para el derecho penal. Esto va de la mano con el principio de oportunidad también previsto en el código. Es decir, si una persona, por ejemplo, sustrae, ¿no?, una cartera vacía, por decir, ¿no? Sustrae una corbata, algo insignificante. Si bien es cierto, podríamos decir que está reñido con la ley, con la moral, inclusive, con las buenas costumbres, pero esta sustracción de una cartera vacía que no contiene nada, automáticamente se convierte en un riesgo irrelevante para el derecho penal, es decir, sin trascendencia alguna. Entonces, por eso es que la imputación objetiva exige en este primer requisito el riesgo, que la creación del riesgo tiene que ser jurídicamente relevante y desaprobado. Claro, el matar a una persona, a violar a una persona, obviamente que primero está previsto en el Código Penal, está tipificado. Por lo tanto, es jurídico ese riesgo. Relevante por la importancia que esto reviste. Y desaprobado porque, claro, pues al estar reñido con la ley, por las buenas costumbres, por la moral, etcétera, entonces esto no está bien, pues. No es bien visto. Y entonces es reprobado por la sociedad, es rechazado por la propiedad, por la, por la sociedad. Entonces, miren ustedes cómo entonces esto es lo que en definitiva nos quiere decir con este análisis disgregado, lo que significa la creación del riesgo, jurídicamente relevante y desaprobado. Bien, yo creo el riesgo, sí, yo disparo a una persona, ejerzo una conducta a través de una acción, porque accionar, disparar un arma es una acción, ¿no? Yo disparo, pero aquí viene lo que Wolfgang Friese también le ha replicado mucho el doctor Fausto Vázquez, ¿no? Aquí viene el problema del azar. Yo disparo con la intención inequívoca de matar a otra persona. Y entonces, claro, hasta aquí se ha cumplido el primer requisito, la creación del riesgo jurídicamente relevante y desaprobado. Ahora pasemos al siguiente elemento, la realización de ese riesgo, la realización de ese riesgo en el resultado. Es decir, si yo disparo A y producto de ese disparo, instantáneamente muere B, producto del disparo. Entonces, no queda la menor duda, no queda la menor duda de que se cumple, inmediatamente se cumple el siguiente requisito. Es decir, con mi conducta, ese riesgo se realiza, se concreta, se efectiviza en el resultado. ¿Cuál es el resultado? La muerte de esa persona. Pero vamos a suponer que A, lo que decía, algo parecido con el ejemplo anterior. A le dispara a B, y resulta que B muere, pero no por el disparo, porque el disparo no fue mortal. El disparo en esta ocasión no fue mortal, pero la intención del autor fue terminar con la vida. Pero el disparo no fue mortal. Y él muere porque tenía
una enfermedad preestablecida. Entonces, aquí viene también, un poco se divide la doctrina, y claro, para esto ayuda la imputación objetiva. En el primer caso, que habíamos dicho de la misma persona disparada y que muere, no por el disparo, sino que en el traslado a la casa de salud, producto del accidente, muere. Entonces, pero tampoco significa que el autor sale libre. Al autor se le imputa por el delito de tentativa. Algo parecido sucede en este caso. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. El segundo requisito de la imputación objetiva, en el caso en el que yo disparo y producto del disparo muere, sin que quede la menor duda, entonces se cumple automáticamente el siguiente requisito o elemento, que es la realización de ese riesgo en el resultado, porque se produce la muerte. Entonces, aquí no cabe la menor duda de que esa muerte es producto de qué? Del comportamiento del autor, producto de lo que él activó el arma de fuego, disparó el arma de fuego y por lo tanto la consecuencia la muerte. Es decir, aquí no viene, no interviene ningún otro curso causal como para decir es que la intervención de ese otro elemento o la intervención de otro sujeto es lo que le ocasionó la muerte. Y entonces, claro, asimismo haciendo el estudio disgregado, la realización del riesgo. ¿Qué es realizar? Concretar, efectivizar, ¿no? Ese riesgo prohibido, relevante en el resultado que fue la muerte. Hablando, por ejemplo, de una violación, precisamente en la violación, en el hecho de la penetración por parte del autor hacia la víctima, con las consecuencias consabidas. Entonces, miren ustedes cómo la imputación objetiva, repito, está implícita en la parte dogmática del Código Orgánico, de todos los códigos, es decir, dentro de la teoría del delito. El otro elemento, también decíamos, el alcance del tipo. Y claro, todo esto, estos elementos están bien concebidos por estos famosos autores, estos verdaderos maestros del derecho penal, cómo ellos analizan y van creando estos elementos que están íntimamente relacionados, están concatenados, son secuenciales, ¿no? Y entonces el otro elemento, el alcance del tipo. Y claro, al decir el alcance del tipo, estamos prácticamente viendo que esto está íntimamente relacionado, miren ustedes, con la tipicidad. ¿Por qué? Porque decimos una conducta, cualquiera que sea, una conducta o comportamiento del autor, porque conducta o comportamiento también se les tiene como sinónimos. Una conducta o comportamiento del autor, para que sea jurídicamente relevante, decíamos, y desaprobado, tiene que estar tipificada en el código. Esa conducta del procesado tiene que de alguna forma adecuarse al tipo que está previsto, al tipo penal previsto en el código. Solamente así, entonces, es lo que se llama este elemento el ámbito de protección de la norma. Es decir, si es que el contenido de la norma le cubre, le cobija, dicen otros, a ese comportamiento del autor. Porque si ese comportamiento, conducta del autor, no está dentro de ese ámbito, dentro de esa circunscripción a la que se refiere el tipo penal, entonces simplemente su conducta es atípica, porque no encuadra, no encaja, exactamente como nos dice el tipo penal. Entonces es como, por ejemplo, un ejemplo así muy ligero, a una persona se sustrae un dinero, pero sin ejercer ningún tipo de violencia, de coacción, nunca esto puede adecuarse al tipo penal de robo.
¿no? Porque la diferencia entre el hurto, perdón, entre el hurto y el robo está precisamente cuando se ejerce la violencia, ¿no? Entonces, si él se sustrajo un dinero sin ejercer ningún tipo de violencia, ¿no? Por la técnica, qué sé yo, que él utilizó, entonces no puede encuadrarse al tipo penal de robo, sino al de hurto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este tercer elemento, denominado el ámbito de protección de la norma o alcance del tipo. Ahora, desde el punto de vista, bueno, tanto de Sin como de Jacobs, porque los dos hablan del riesgo permitido, decíamos nosotros, vivimos en una sociedad de riesgos y todos los riesgos, todas las actividades del hombre llevan consigo un riesgo, un alto riesgo. Pero mientras ese riesgo no se concrete en la realidad, no pasa lo prohibido. Y por lo tanto son riesgos que no le interesa al derecho penal. Son riesgos permitidos. Un conductor que se desplaza pues a su trabajo a una velocidad normal está corriendo un riesgo, está generando un riesgo, pero es un riesgo permitido. Por lo tanto, intrascendente para el derecho penal. Ahora, cuando se rebasa el límite, cuando se rebasa el límite de lo permitido a lo no permitido o a lo prohibido, entonces ahí sí, pues, se hace sujeto de la imputación objetiva. Por ejemplo, eh, el mismo conductor se desplaza a su lugar de trabajo, pero para llegar a su lugar de trabajo tiene que pasar por un sector escolar, por donde se encuentra una unidad educativa, en donde la señalética dice que la velocidad debe ser de 40 kilómetros por hora. Y sin embargo, las autoridades de control, quien quiera que sean estas, le detecta que él pasa a una velocidad, porque ahí hubo un radar, qué sé yo, le detecta que iba a 80 kilómetros por velocidad. Entonces, es obvio que él ha generado un riesgo prohibido, un riesgo no permitido, porque rebasó ese límite de lo permitido a lo no permitido. Entonces, si en esas cosas, desde el punto de vista del, de los delitos culposos en materia de tránsito, el solo hecho de conducir, ¿no? Rebasar el límite de velocidad, prácticamente está cometiendo una infracción, ¿no? Aunque sea una contravención, pero ya comete la infracción. Y peor aún, si justamente por haber rebasado el límite de lo permitido a lo prohibido y se lesiona un bien jurídico mucho más grave, superior, como por ejemplo el atropellar a una persona, a un niño, a un estudiante. Y producto de esto no solamente queda con lesiones, sino que muere, imagínense ustedes. Entonces, este es otro de las teorías o subteorías que conforman la teoría de la imputación objetiva, el riesgo permitido. El principio de confianza. Es el principio de confianza. El principio de confianza no es más que si yo adopto un comportamiento, una conducta normal que todo mundo espera que yo debería adoptar y lo hago. Entonces, como yo cumplo con la normativa, con mi comportamiento, entonces lo mínimo que yo puedo esperar de los demás es que ellos se comporten de igual forma como lo hago yo. Entonces, volviendo a los mismos, a los casos de movilidad, en este caso al tránsito. Si yo conduzco un vehículo por una zona poblada en donde me dicen 60 kilómetros por hora y yo voy respetando todas las señaléticas de tránsito, entonces lo mínimo que yo puedo esperar, el resto de conductores también se comporten de la misma manera. Entonces, para mí está el semáforo en luz verde.
como yo soy una persona respetuosa de la normativa y como para mí está en luz verde el semáforo, ¿qué significa eso? Eso significa de que yo sigo conduciendo porque estoy con luz verde, en la confianza absoluta y en la seguridad de que el conductor, para quien está la luz roja, va a respetar. Y sin embargo, el momento que yo estoy cruzando, viene el otro y cruza sin observar, sin respetar la señalética, eso ocasiona el accidente de tránsito. Aunque se haya producido solamente daños materiales, y peor si es que producto de eso, como decíamos, existen personas muertas, ¿no? Fallecen personas. Entonces, aunque no hubiera habido nada de esto, el solo hecho de cruzar en semáforo con luz roja, perdón, entonces ya comete la infracción. Entonces él ahí ha violentado precisamente el principio de confianza. Entonces, estos principios, decíamos, forman parte también de la teoría de la imputación. O sea, son elementos que también se incluyen a la imputación. La prohibición de regreso. La prohibición de regreso significa, claro, es una teoría muy bien concebida para evitar de que haya un desencadenamiento hacia atrás en forma interminable. Por ejemplo, lo que impide esta famosa teoría de la prohibición de regreso es que una persona va a un almacén de estos insumos agrícolas y dice, véndame un veneno que sea efectivo, que sea poderoso, porque con el veneno le voy y le cuenta, porque con el veneno le voy a poner en un sándwich a tal persona y le voy a matar. Entonces, claro, el vendedor, su rol de él es simplemente vender el producto a las personas que le requieran, independientemente de lo que le digan. Porque él puede decir, este está loco, o esta persona está trastocada, qué sé yo, o es muy, perdón, o es muy chistosa, ¿no? Pues le vende. Y en efecto, él va con engaños y todo a la persona, coge y le pone el veneno y le mata. Entonces, se ha dicho, pero el Señor sabía que lo que le estaba vendiendo era para matar a una persona, o que le venda un cuchillo, un arma blanca, un machete, un hacha, qué sé yo, ¿no? Y con eso le mata, y él le dice que con esto le voy a matar a esta persona. Entonces, la pregunta es, ¿el vendedor de ese producto o de esta arma blanca, no, digamos de este elemento, de este instrumento, será imputable? ¿Será que a él se le impute? No. Porque entonces la prohibición de regreso es precisamente eso, evitar, ¿no? Porque entonces dirían, también es culpable el productor. También es culpable quien proveyó de los elementos para la confección de ese instrumento. Y así iría con una cadena interminable. Lo mismo, por ejemplo, el padre del delincuente, por haber concebido al delincuente. Y a su vez los abuelos por haber concebido al padre del delincuente. En una cadena interminable. El ámbito, en la imputación a la responsabilidad de la víctima, otro de los elementos. Y bueno, aquí, esto también es muy interesante, ¿no? Y claro, uno de los autores siempre parece que en este tipo de materia, para que sea más comprensible, como que se hace más entendible con los ejemplos, ¿no? Y entonces uno de ellos dice, a ver, dos personas están libando, ¿no? Y están en motocicletas. Y los dos prácticamente se emborrachan, ¿no? Producto de la libación. Y entonces la novia de uno de ellos, porque él dice, bueno, me voy a la casa en ese estado. Y la novia
le ve que está en ese estado etílico, en ese estado de total borrachera. Y él le dice, vamos, súbete. Y ella, consciente del estado deplorable en que se encuentra su novio, por de la motocicleta, se sube. Y claro, con la consecuencia de que se da un accidente y no mueren los dos, simplemente quedan lesionados. Entonces aquí, claro, que el responsable es el conductor, pero también es responsable el acompañante. Entonces, aquí viene esta teoría que se llama la imputación a la responsabilidad de la víctima. Consecuentemente, esto conlleva a que, desde el punto de vista de muchos autores, porque también hay división de criterios, y entonces por eso es que con la imputación objetiva, al hacer un análisis minucioso, entonces se puede determinar qué mismo pasa con el conductor. Se le confirma la inocencia, se les procesa a los dos, se les declara culpables a los dos, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ahí viene la respuesta de la teoría de la imputación objetiva a través de estos diferentes componentes, como digo, que son agregados a estos elementos principales que habíamos indicado, ¿no? Entonces, esto de la imputación objetiva, siempre solemos decir, ameritaría muchas horas de clase, ¿no? Muchas horas de clase, ¿no? Muchas conferencias, porque solamente un elemento podría ser motivo para una charla sin que esa charla sea suficiente para poder abordar el tema. Esto más o menos, a grosso modo, lo que significa la imputación objetiva, y decíamos, cómo la imputación objetiva entonces está relacionada con la parte dogmática. Entonces vemos, en definitiva, que la imputación objetiva está íntimamente relacionada con todos y cada uno de los elementos del delito, de acuerdo a la definición del delito conforme al artículo 18. ¿Qué nos dice el artículo 18 del Código Orgánico Penal? Bueno, no nos habla de delito, sino infracción en términos generales. Infracción es la conducta típica, antijurídica y culpable. Por eso decíamos, ya vemos que hay un adelanto ya en nuestro código cuando define de esta manera, porque no lo hacía anteriormente. Entonces, infracción es la conducta típica, antijurídica y culpable. Y claro, al hablar de infracción, porque en el Código peruano, en el Código de Colombia, se divide, ¿no? Ahí nos habla de delito. Directamente, delito es tal cosa, especialmente en el de Colombia. En cambio, aquí en Ecuador no habla de manera particular de delito, de la contravención, sino de infracción en general. Infracción es la conducta típica, antijurídica y culpable. Y al hablar de infracción, está abarcando tanto a los delitos como a las contravenciones. Pero bien, y entonces decíamos, vemos cómo la imputación objetiva, a través de los tres elementos, desde el punto de vista de Roxin, la creación del riesgo, la realización del riesgo en el resultado, el alcance del tipo, están íntimamente relacionados o se hallan implícitos desde mi punto de vista, esto sí, en la acción, en el comportamiento, sea en la acción o la omisión, en la tipicidad, en la antijuridicidad y en la culpabilidad. Porque la doctrina, decíamos, la doctrina lo que nos dice es que la imputación objetiva está implícita en el tipo objetivo, es decir, dentro de la tipicidad. Entonces, esto, les decía yo, a grosso modo, es lo que podríamos decir en forma muy general, ¿no? Lo que tiene que ver con la imputación objetiva en el sistema penal ecuatoriano. Muchas gracias, doctor. Hemos analizado la teoría de la imputación objetiva desde diferentes aristas. Hemos escrito algunos conceptos principales, los cuales hemos abordado esta noche.
como por ejemplo la teoría de la imputación objetiva como la causalidad mejorada que dicen algunos autores y que esto se ha venido desarrollando, ha venido debatiéndose, igual que el resultado lesivo debe ser imputado a la conducta del actor, el resultado adecuado a la conducta. Asimismo, que está dentro de la parte dogmática del código, que muchos dicen, y bueno, ¿dónde está en el Código Orgánico Integral Penal? Está en la parte dogmática y hay que entenderlo, el valor que tiene esta doctrina respecto a aplicar en determinado caso. Ahora, ya una vez analizado esta situación de la teoría de la imputación objetiva, se ha podido definir como el conjunto de teorías, de elementos que están relacionados a efecto de determinar el resultado final atribuido a la conducta de la persona. Es lo que nos ha salido a manifestar, mi estimado doctor, en un pequeño resumen que lo he recopilado mientras intervenía. Bueno, quería preguntarle, ya estamos ya en la parte final de este programa, y quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha desarrollado la imputación objetiva en el Ecuador? ¿Cómo ve usted en los operadores de justicia, los fiscales, los abogados de libre ejercicio y sobre todo el desafío que tienen los estudiantes que van a salir a la profesión? Por favor. Bueno, al inicio, en la parte, me parece que en la introducción del libro, pues la imputación objetiva en el sistema penal ecuatoriano, se indica en forma muy clara, y hay que decirlo así con toda la entereza, ¿no? En el Ecuador, si bien es cierto, la teoría de la imputación objetiva es de vieja data, ¿no? Esto prácticamente inició a inicios mismo del siglo, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista civil. Y luego en los años 30 comienza a tener ya un poco más de relevancia, pero es en definitiva en la década de los 60 y 70 en donde va recobrando la preponderancia, la importancia de la imputación. Entonces, pese a que ya tiene algunas décadas de recorrido de esta teoría de la imputación objetiva, pero hay que decirlo con toda entereza, aquí en el Ecuador es incipiente. Yo diría, sin temor a equivocarme, es casi desconocida. ¿Y por qué yo digo casi desconocida? Porque si hablamos en porcentajes, no le exageraría si yo le diría que un 70, un 80% de quienes hacemos el derecho, esta teoría es desconocida. Entonces, por eso es que yo con esta obra, ¿no? Traté un poquito de abrir ese espacio, esa posibilidad de crear esa inquietud, ¿no? Ese interés por abordar el estudio de esta teoría de la imputación objetiva. Porque para los que ya un poquito, ¿no? Ya conocemos, vemos que es de suma importancia la aplicación de la imputación objetiva. Entonces, ¿cuál sería mi mensaje? Mi mensaje sería para que en los pensum de estudio de lo que tiene que ver dentro del derecho penal, uno de las materias sería precisamente esta teoría, ¿no? Para que se haga un estudio, un análisis profundo de lo que tiene que ver la teoría de la imputación objetiva, a fin de poder aplicarse. Yo, en mi calidad de operador de justicia, eh, sin exagerar, sin exagerar. Si he escuchado a 3 profesionales del derecho que dentro de las audiencias invoquen la imputación objetiva en alguno de sus elementos, en alguna de sus subteorías o subelementos, yo le estaría exagerando. Entonces, en definitiva, es una teoría desconocida. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas que tenía en mente es, ¿cuál de los autores dentro de la teoría de la imputación objetiva ha incidido más en el análisis, en el estudio, en la investigación? ¿Cuál ha llegado más profundo? ¿Cuál ha desarrollado más esta teoría? Yo creo que desde diferentes puntos de vista, Klaus Roxin, bueno, yo diría así, desde mi punto de vista, Klaus Roxin a la cabeza y luego Gunther Jacobs, ¿no? Porque los dos van casi de la mano, pero desde diferentes puntos de vista. Ahora, sin desconocer Wolfgang Frisch, por ejemplo, es otro famosísimo, ¿no? Yo le digo desde mi punto de vista, de la lectura que yo he podido hacer
el análisis del estudio, a quien le he logrado comprender de mejor manera es a Wolfgang Fritz, ¿no? Y bueno, existen muchos más, Schoenemann, ¿no? Kohler, la mayoría alemanes, ¿no? Y bueno, en España también tenemos muchos famosos autores que hablan a profundidad esta teoría de la imputación objetiva, ¿no? Ancio Meliá, por ejemplo. Claro, hay los otros Cerezo Mir Puig, Muñoz Conde, pero ellos, si bien es cierto, topan esta teoría de la imputación objetiva, pero no a profundidad como lo hacen los maestros alemanes. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿cuál considera que es el desafío en el derecho penal en el momento? Porque vemos que nuestro país está en una situación de inseguridad, con una crisis sanitaria, con una crisis carcelaria, que de alguna manera ha incidido en la paz de la sociedad como tal. Entonces, el derecho penal debe tomar un nuevo protagonismo, también comenzar a analizar cómo está la conducta de la sociedad y estos casos que se van complicando cada día y que ya pasamos de una delincuencia común a una delincuencia organizada. ¿Cómo hacer un análisis desde la teoría de la imputación objetiva? Pero yo diría que más que el derecho penal está ahí, ¿no? El derecho penal está ahí, está positivizado. Y claro, con la dedicación de estos grandes maestros, ¿no? Que están dedicados exclusivamente a la investigación, entonces el derecho penal cada vez como que se va desarrollando, ¿no? Y siempre yo creo que para bien, ¿no? Porque va mejorando. Para prueba de ello es la imputación objetiva, porque la imputación objetiva, al no dudarlo, va a ayudar muchísimo a que exista menos errores en cuanto a la declaratoria de la responsabilidad del procesado. Y eso lo digo sin ningún tapujo, con toda la eh, claridad del caso, ¿no? La imputación objetiva ayuda a eso, propende a eso. Consecuentemente, en lo que tiene que ver al derecho penal, le decía, yo creo que el derecho penal está ahí. Más bien la preocupación es en cuanto, primero, a las autoridades, a quienes nos gobiernan, ¿no? Deberían tener un papel más preponderante, más proactivo, ¿no? A todas las autoridades que están involucradas con este asunto de la delincuencia, ¿no? Pero empezando también por la creación de fuentes de trabajo, porque eso también la pobreza, la desigualdad, la desocupación, hace que de alguna forma, porque eso no se puede dudar, ¿no? Hace de alguna forma a que incida en el índice delincuencial. Pero bueno, aparte de eso, yo diría en los operadores de justicia. Cada vez capacitarnos más, prepararnos más para estar más aptos a responder a estos desafíos. Por ejemplo, dominar lo que tiene que ver con la prisión preventiva, porque a veces hay que reconocer que sí se dictan las prisiones preventivas sin un mayor análisis y como consecuencia de ello también del hacinamiento carcelario. Lo que tiene que ver con el famoso habeas corpus. Mire lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Entonces, empoderarnos más de nuestras funciones, ¿no? Tener mayor, diría yo, concepción en lo que implica a esta responsabilidad gravísima como juzgadores. Y no solamente los juzgadores, me estoy refiriendo a todos los operadores de justicia, los fiscales, los mismos señores abogados del derecho en el libre ejercicio. Es decir, no dejar de prepararse, a efecto, como digo, de poder asumir estos retos y poder responder de esta manera a las necesidades que nos exige estos momentos, que nos exige la sociedad. Esa es la única forma que yo vería como correctivo hacia este verdadero caos. Estamos viviendo en un caos total, que ya no sabemos qué pensar, no sabemos qué decir.
¿no? Cómo actuar, cómo responder. Entonces, asumir con más responsabilidad cada uno en el ámbito que le corresponde. Y para todo eso, con la capacitación, con el estudio permanente. Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, esta ha sido la entrevista y también la masterclass del doctor Olavo Hernández. Quería agradecerles a todos por estar presentes en esta sala a través de Facebook Live. También quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan como parte de nuestro equipo: Fátima González, Stephanie Coronel, Abigail Mejía, Sebastián Ruiz, quien nos están dando la mano para que salga adelante este programa y de alguna manera hacemos academia a través del debate, la discusión de temas tan importantes en el derecho y entre todas las ramas que constituyen como tal. Ahora debo agradecer a usted, estimado doctor. Espero que haya pasado bien, que haya sido una buena experiencia estar en Diálogos de Derecho C y tenerle un futuro muy cercano. También quiero comentarles que la Corte Provincial de Justicia de Imbabura está organizando unos eventos académicos que, bueno, no voy a tomar el atrevimiento de decirlos con anterioridad porque todavía no conozco a detalle, sino más bien dar la palabra a quien está organizando, que es el estimado doctor Olavo Hernández. Por favor, doctor, coméntenos de los eventos que está realizando la Corte y para que estén las personas atentas lo que se va a realizar. Bueno, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento a usted por haberme dado más bien esta bonita oportunidad y bueno, pidiendo las disculpas de pronto, pues si es que no se ha llenado la expectativa, que muchos de los oyentes quienes nos están mirando, pues de pronto no se llenó esa expectativa que de pronto se esperaba. Entonces pedí las debidas disculpas. Pero bueno, en todo caso me he esforzado por aportar con un poquito de lo que tiene que ver a la imputación objetiva. Es un instituto muy complejo, ¿no? Hay que dedicarse mucho para poder entender y así de esa manera, pues, llegar a su aplicación. Respecto a esto último, sí, precisamente por la preocupación de estos últimos acontecimientos que se está viviendo a nivel nacional, es que con mucha responsabilidad, yo creo, y esa también es una forma de aportar a la sociedad, es que yo me he visto en la necesidad de hacer este seminario relacionado con el habeas corpus, ¿no? Desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, este seminario ya está prácticamente organizado. Este seminario va a tener la duración de 3 días, jueves, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de junio. Los 3 días, en cada día vamos a tener 2 exponentes que exclusivamente van a tratar sobre este tema del habeas corpus, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, les decía. Entonces, los exponentes van a ser de altísimo nivel, ¿no? Yo diría que mmm, lo mejor que tenemos a nivel nacional, cuanto a exposición. Entonces, ¿con el afán de qué? Con el afán precisamente de lograr llegar de mejor manera para que se comprenda en toda la magnitud qué es el habeas corpus, cómo tiene que aplicarse, cuándo procede, qué derechos protege el habeas corpus, cuál es el procedimiento, esto de la jurisdicción, esto de la competencia. A mí se me ocurre y voy a presentar a otro lugar totalmente diverso, ¿no? Al que realmente corresponde. Entonces, ese es el afán de colaborar, de contribuir al entendimiento, a la comprensión de mejor manera de lo que es el habeas corpus. Así es que cordialmente invitados. Ah, claro, y por eso termino. Si bien es cierto, el habeas corpus de alguna forma está relacionada con la prisión preventiva, pero no he topado, no vamos a topar lo que es la prisión preventiva para que de pronto no haya confusión de ideas, ¿no? Sino solamente lo que es el habeas corpus. Y está previsto, y yo creo que con toda seguridad, vamos a organizar, pero eso será para el mes de septiembre o octubre, en donde ahí en cambio nos remitiremos exclusivamente a la prisión preventiva.
Qué interesante, estimado doctor. Bueno, la prisión preventiva también ha generado polémica en estos últimos años y sobre todo en la pandemia evidenciamos cómo bastantes personas estaban en los centros de privación de libertad y la preventiva había un abuso exagerado, ¿no? Porque por un lado algunos jueces no conocen cuáles son los requisitos o conociendo hacen de la vista gorda, es decir, no ponen en consideración de que existen requisitos para dictar la prisión preventiva. Y es más, hay pronunciamientos de la misma Corte Constitucional que hablan sobre la prisión preventiva y pudimos evidenciar cuando estaba la emergencia sanitaria por COVID-19 cómo los organismos internacionales comenzaron a reflexionar respecto a la prisión preventiva y eso también dio luz a los operadores de justicia para que cambien las cosas y de alguna manera tratar de evitar ese hacinamiento en las cárceles. Como también el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la misma que ha sido abusada y en estos últimos meses hemos evidenciado cómo se ha llevado a cabo esta práctica también de los abogados, muchas veces que asesoran a los clientes de manera indebida o tratan de abusar de estas figuras, de estas instituciones jurídicas. Entonces, qué importante capacitarse para conocer cómo se debe llevar este tipo de garantías jurisdiccionales con responsabilidad y sobre todo cuando existe vulneración de derechos. Porque si por un lado existe una persona con enfermedades catastróficas que está pasando por distintas situaciones en un centro de privación de libertad y que merece un habeas corpus, y que ha habido lineamientos, reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, no puede ser posible que venga un político que se invente la enfermedad X y que quiera salir abusando de las garantías jurisdiccionales. Entonces, son temas que hay que analizar en este conversatorio y agradecemos al doctor Olavo Hernández por la invitación. Estaremos difundiendo el arte apenas nos compartan para también colaborarles desde diálogos a que las personas se involucren, asistan, compartan, difundan y sobre todo aprendan. En ese sentido voy a dar por terminada esta programación. Quiero comentarles que esta entrevista y masterclass queda grabada en el canal de YouTube, también en el podcast de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Son plataformas que en realidad hemos llegado a todos los sectores de la sociedad desde diferentes perspectivas, tanto en audio como en video, para que puedan disfrutar de nuestro contenido y aprender, porque de eso se trata. Doctor, que tenga una excelente noche. Estamos compartiendo más adelante y le agradezco bastante por acoger nuestra invitación. A usted nuevamente muchas gracias por esta bonita oportunidad, le decía, pues, y a la orden, y que tenga también una buena noche. Muchas Que tenga gracias. una excelente noche. Esto ha sido Diálogos de Derecho S. Nos vemos la próxima semana.